para que tu Espíritu Santo sea siempre, Señor, el que nos esté guiando Sí, hacia Señor. tu verdad, Señor, hacia tu justicia, Padre Santo, que sea siempre tu Espíritu Santo el que nos esté mostrando, Señor, las verdades bíblicas, Padre Santo, que no sea lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, que no sea nuestra interpretación humana, Señor amado, que no sea el querer nosotros mismos acomodar, Padre, ajustar, Señor, a nuestra conveniencia lo que estamos leyendo, Dios Todopoderoso, sino que sea tu voluntad perfecta, Señor, la que se manifieste, Señor, en todo momento, Padre bendito. Dios, en tus manos ponemos este tiempo, pero también nuestra mente, Señor amado, llevamos nuestros Nuestro pensamientos corazón, Señor. cautivos a la obediencia a Cristo, Señor, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Glorifícate, Rey. Amén Amén, y Señor. amén. Gracias, pastora. Estaba haciendo así como yo me sitúo en donde estoy y entonces volví, si se recuerdan al inicio que hice como un cuadrito ahí, decía primero la historia de Oseas y después hablaba de que decía nación adúltera y fidelidad de Dios. Y en esa parte es que estamos, que comienza del 4 y termina hasta el 14. Y estaba viendo, Dios mío, porque yo estaba leyendo y Dios mío, todo lo que dice aquí, a veces uno se siente así. Yo me sentía hasta un poco ofuscada por todo lo que dice, pero me estaba fijando y entonces dije, voy a ver por qué está esta lectura, que estamos en la parte del 6 donde comienza, que, del 6 al 8 que habla del rechazo al arrepentimiento de Israel. Y oh, Dios mío, a mí eso sí como que hasta como que me atemoriza un poco, porque que el Señor me esté diciendo que me arrepienta y yo me pare y diga que no, así como un niño que es mi dicho el que yo quiero, digo, entonces sí se siente así como bien, como que el Señor habla y habla y como que son oídos sordos. Y después del 9 al 10 que habla del juicio sobre Israel por Dios. Entonces yo decía, ay, estos son tan difíciles estos capítulos, sobre todo porque yo ya quiero pasar a la última parte, que es la restauración de Israel. Mire, quieras o no, yo quiero pasar a la parte de la restauración, pero si el Señor nos dejó estas partes es porque es necesario que las leamos. Entonces dije, no, vamos a continuar. Y entonces hice como el pequeño, yo saco de varios libros, busco ahí y hemos estado viendo. Entonces en esa parte del juicio de Israel por Dios está, antes está la negativa a arrepentirse, ¿verdad? Que fue que nosotros nos quedamos en el 6 la vez pasada. Y después me llamó la atención algo porque en el capítulo 7 encontré un título que realmente me tocó, como les digo. Del 7 del 1 al 16 lo considera bajo un solo tema, que dice, Israel se niega a volver voluntariamente al Señor. Yo decía, ¿cómo nos pasa a nosotros eso a veces? Que si no nos pasa algo, no nos volvemos al Señor por voluntad propia, Esa, no queremos. esa versión, hermana, es nueva versión internacional. No, eso es de las diferentes, como califican la división del libro. Ah, Está en ya. un libro de texto, entonces Ah, ok. realmente este la divide por temas, pero me llama la atención esa parte que, digamos, el 6 la pone que no, mejor lo voy a leer así porque la palabra creo que la puedo decir mal, transgresión voluntaria del pacto, el capítulo 6 trata de eso, fue lo que vimos la última vez que estuvimos reflexionando. Y después en el 7 ya incumplieron el pacto, por decirlo así. Entonces ahora el Señor los llama a que vuelvan y se niegan a volver voluntariamente. Y después en el capítulo 8, y lo vamos a ver porque después de hacer esto yo los leí otra vez y decía, es idolatría voluntaria.
yo decía, eso me da la impresión de un niño terco cuando dice, es que yo quiero esto. Y usted le está dando el montón de explicaciones y le está diciendo, y no, pero es que yo quiero. O alguna cosa que va a comer, se va a enfermar, es alérgico a eso, pero es que yo quiero. Entonces, yo decía que cómo está la Biblia tan bien diseñada para nosotros, para que nosotros entendamos, para que nosotros aprendamos, pero a veces somos bastante tercos, por decir algo ahí. Y ya pasando al capítulo 7, en los versículos del 1 al 3, habla de un corazón que es como un horno. Yo decía, uy, como un horno, yo al principio me imaginaba encendido de pasión, pero a veces la pasión puede ser encendido para lo que no es lo correcto. Y solo voy a leer ese capítulo del 1 al 3, del 7, del 1 al 3. Y dice, cuando sane yo Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria cuando sane, quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes mientras el ladrón se mete en las casas. Una banda de salteadores roba en las calles. O sea, la comparación es que los ladrones están en las calles y los sacerdotes, los del gobierno, los que dirigen, todos, es como una banda que anda, que están en las casas, que están en las calles y nadie les puede decir nada. Yo recordaba cuando mi hermana ahí en Ceiba, ella me decía, qué cosas, Eva María, como solo así me dice. Antes, en otros tiempos, los que estaban con rejas eran los reos en la cárcel. Y ahora todas las casas tienen rejas. Y los que estamos encerrados somos los que no somos ladrones. Esa imagen se me venía. Andan, se meten a las casas y andan en las calles, hacen todo. Y vuelvo otra vez y repito a lo que tenía la hermana Julia en su interpretación en esa Biblia que decía violencia por todas partes. Eso es algo que es terrible. Y la otra cosa es que tienen como una ceguera voluntaria, un corazón que busca ídolos, que nos habla eso del 4 al 7. En vez que de nuestro corazón esté Jesús, andamos buscando cualquier otra cosa. Ya hablamos de los ídolos que pueden ser las otras, en este caso eran los otros países, o pueden ser el otro Dios que les daba la cosecha, o puede ser, eso quiere decir buscar a otro por provisión. Y al final habla de la soberbia y de la necesidad de Israel. Y aquí yo ponía, tomé de una reflexión de otra, estuve pensando y poniendo un poco, que el deseo de Dios siempre fue redimir a Israel, siempre y en todos lados, aunque nos esté acusando y diciendo y haciéndonos analizar, Él es porque Él quiere redimirnos. Pero aquí la nación como que nada, ni que le diga de una forma ni otra. Y lo peor es que estaban tan hundidos en el pecado que ellos no se daban cuenta. A veces, hermanos, podemos estar muy hundidos en el pecado y no darnos cuenta. Hacer cosas y no estar conscientes de lo que estamos haciendo. Una historia que hizo una de mis compañeras en la Ceiba fue que los niños, como estaban en un centro, comenzaron a ir y ahí les dijeron de lo que era el abuso verbal, de que les decían esa costumbre de no servir para nada y todo. Y ellos fueron y le dijeron a la mamá. La mamá al principio se enojaba y después en una de las reuniones le hablaron y le dijeron, y después ella dijo, realmente yo estaba haciendo lo mismo que mis papás hacían conmigo, pero no sabía que estaba haciendo mal. Ella sinceramente no lo sabía. Y aquí el problema mayor es que Israel tenía el conocimiento del pacto de Dios, sí sabía y lo seguían haciendo.
Aquí vemos varias imágenes. Para los que han leído este capítulo, ven que en el 8 habla de una torta quemada. Yo pensaba en los panes, ¿verdad? O en los panes se hornean, pero digamos, ahí en la explicación dice que en el horno se ponían por un lado en la pared caliente y después le daban vuelta para el otro. Yo pensaba en los panqueques, ¿va? Cuando uno hace panqueques, si usted lo pone por un lado, pero después no le pone al otro lado, eso le va a quedar un lado cocido y otro lado crudo. Y ahí el Señor le dice, porque estaban en una alianza con Asiria, no terminaban esa alianza y el rey ya se iba a buscar a los egipcios. Entonces quedaban, al final no se concretaba nada. Y eso hacía peor las cosas. Yo la imagen que tenía, usted no se puede comer eso, no está concluido, no está todo cocido. Esa es una de las imágenes que usa. La otra habla de cómo los cuerpos ya no tienen fuerza, ya no, y no se dan cuenta. Habla de las canas en la cabeza de los hombres. Y sabe lo más terrible, dice que tienen canas, pero que no se dan cuenta que ya tienen canas, creen que siguen siendo como esos jovencitos o jovencitas, porque no vamos a poner solo a los hombres, sino las mujeres ahí también. Creen que todavía siguen siendo jovencitas, la sabiduría no ha llegado, aún con la edad y con todo el trato que se ha tenido. Y aquí en esta parte, déjeme ver, este es el 5, ya los lentes, ¿será? Sí, en el 7:5 dice, en las fiestas del rey, las autoridades se encienden bajo los efectos del vino y el rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Imagínense qué terrible. Y yo pensaba, las reuniones que hacen las autoridades en el gobierno a veces, que si no hay bebida, como que no está completo, ¿verdad? Y se supone que es para hablar cosas de importancia, que es cuando deben estar más lúcidos, que tiene que ver con el pueblo, con lo que se va a hacer. Y tienen bebida en eso. ¿Cómo es posible? Y entonces ahí se pierde la dignidad. Y lo terrible que sigue después, como el horno, se les prende el corazón dispuesto para la intriga. O sea, están solo con el tener intriga, ya va poniendo que cuáles intereses son los que se van a ver primero. ¿Se van a ver los intereses del pueblo o se van a ver los intereses de la persona que está ahí? Y pensando y viendo acá, comparando, yo dije, Dios mío, estamos nosotros en esa situación, en este momento, que están las autoridades y muchas veces se les dice y no quieren oír, y callan a los que dicen. Y lo terrible es que cuando habla de eso, de que tienen canas y todo, dice, la respuesta de Israel es que no lo sabe. No lo saben, no saben que están perdiéndose. O sea, el pecado de alguna manera trae una ceguera para para la persona que está en el pecado, que está en eso. Y yo leía una reflexión, ¿cómo es que los seres humanos nos podemos engañar a nosotros mismos? Qué capacidad. Pero cuando estamos en pecado, nosotros mismos hacemos excusas. No es que yo estoy haciendo esto porque no tuve otra opción y no había, y digamos a veces que es el ejemplo que más usamos en las oficinas o algo. No es que todos lo hacen, ¿verdad? Y más si hablamos de ciertas oficinas ahí, no es que si todos aceptan que les den un regalo porque se entregue esta compra a determinada empresa, está bien porque todos lo hacen.
O sea, nosotros mismos nos damos nuestras excusas y nos engañamos solos, sabiendo que es pecado. Y aquí hay un problema y entonces al estar así, la bendición de Dios se aleja. Y si vemos en el versículo 13 dice, hay de ellos que de mí se alejaron, que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. Dígame si eso no suena conocido. No, es que mire que los demás están haciendo esto y yo lo puedo hacer. Ahí no estamos hablando con la verdad, porque la verdad es la palabra. Y la verdad dice que hay muchas cosas que no podemos hacer aunque todo el mundo lo haga. Entonces, el Señor que dice ahí que podría redimirlos, pero por no hablarle con la verdad, Él no lo hace. Y estoy leyendo en mi devocional de los Salmos de los Lamentos, bueno, de la parte de los Salmos de los Lamentos, cómo David, él acepta que él anda mal, que se siente desesperado, que ya no tiene para dónde agarrar, pero después, poco a poco en el Salmo, después va hablando de los atributos de Dios y él mismo se anima. Pero él no se queda con eso, él le dice a Dios. Él le dice lo que está pasando y esta gente no aceptaba, era así como estamos a veces de excusa y si no nos inventamos otra excusa y nos inventamos otra excusa. Y Dios es tan bueno que les hace, lo compara, les habla del horno, que ellos saben cómo eran los hornos cilíndricos parecidos a estos en que hacen el pan ahí que calientan ahí con madera abajo y con leña abajo y después meten, ellos sabían bien de lo que les hablaban, hablan de la paloma, de que las palomas se casan fácilmente, caen fácilmente en las trampas y podían entenderlo, pero no, como dicen, no por su voluntad, ellos no quieren regresar. Dios desea sanar a Israel del pecado, de los efectos que trae el pecado, pero mientras ellos no lo acepten y voluntariamente regresen al pecado, Dios no va a hacer, no lo va a redimir. Y hermanos, no hay nada tan triste, yo creo, que engañarnos a nosotros mismos. Yo pensaba, tienen las canas, y yo pensaba en mis canas. Miro mis canas y de repente aparezco vestida como una quinceañera. Yo creo que en la iglesia van a decir, ¿y qué le pasó a la hermana Eva? Y yo decía, y eso es como tan obvio para nosotros a veces, pero aún así hay veces que estamos ciegos y no lo, no lo aceptamos. Y en cuanto a la redención, yo tengo aquí, porque puse Primera de Juan, del 1, del 8 al 9, donde dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿a quién estaba engañando a Israel? Israel no estaba engañando a Dios. Inclusive no estaba engañando al profeta. Israel se estaba engañando a sí mismo. Todo un pueblo, qué terrible, todo un pueblo, los gobernantes y sacerdotes estaban cegados y engañados a sí mismos, porque ahí en ese mismo versículo dice que la verdad no está en nosotros y después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero Israel no lo quiso hacer. Hermano, es triste una situación así. Así que yo, porque lo he experimentado, una vez hablamos por lo que nos sentimos mal, confesamos ante Dios, lloramos o hacemos lo que tengamos que hacer, gritamos o lo que sea. Al tener la verdad con nosotros, la libertad que Dios nos trae, eso es lo que realmente nos va a hacer sentir mejor. Es el confesar y el arrepentirnos. Ayer nos hablaba Caleb, nos dijo de tantas formas del arrepentimiento y nos habló
Y aquí lo confirmamos que eso es lo que conduce a la curación, a curarnos, a la sanidad y a la seguridad de en quién tenemos en Dios. Pero aquí, imagínense, si vamos al 16 del 7:16, siempre sigo con la nueva versión internacional si sienten que es un poquito diferente. Dice, no se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán a filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Qué triste, hermanos, que se burlen de nosotros. Eso que podemos decir que es lo menos que puede pasar, se vayan a burlar de nosotros. Pero imagínense que las autoridades van a caer al filo de espada. Eso es juicio. Eso es un juicio fuerte de Dios. Y si lo ponemos en este tiempo, no sé qué nos espera a nosotros como país y a varios países de aquí Centroamérica, viendo lo que está ocurriendo, viendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, bueno, en el mundo en general. Porque si Dios dice que si no se vuelven al Altísimo, las autoridades caerán a filo de espada, Él no está bromeando, por decirlo así. Él no dice sus palabras no regresan vacías. Esas palabras tienen un efecto. Y si Dios lo ha dicho, Él cumple lo que Él dice. Entonces, hermanos, tenemos que invocarlo de corazón, tenemos que estar, estar cerca de Él. El arco traicionero tiene que ver, hablabas con la pastora, es un arco que ya no sirve para nada y en vez de tirarle la flecha hasta lo puede golpear a usted porque no lo tienen bien cuidado. Y en esa semejanza que el profeta hace, es nosotros tenemos que cuidar las armas que Dios nos ha dado, porque dice que tienen un arco engañoso o arco traicionero en otras versiones. Es algo que ya no le va a permitir dar en el blanco. Y hermanos, ¿cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la palabra. Y si nosotros no la ubicamos ni la guardamos en el lugar correcto, que es nuestro corazón, no nos va a ser de utilidad en el momento terrible en que podamos estar. Entonces, es necesario escuchar la palabra de Dios, leer toda esta parte, aunque yo quisiera cambiar, adelantarme a la parte donde dice las palabras bonitas, Dios lo voy a redimir y todo, pero entiendo que tenemos que leer todo esto porque así nosotros podemos vernos a nuestro corazón como estamos, podemos ver nuestro país como está, y entonces al ver nuestro país como está, nosotros clamar por el país, clamar y pero de corazón, una oración al Señor pidiéndole que nos ayude, que nos proteja, que nos libere, que traiga la verdad a las autoridades de nuestro país, que traiga la verdad a los sacerdotes de nuestro país, porque hay muchas iglesias y lo hemos visto en el devocional que el pastor nos da, lo que estamos aprendiendo de doctrina, cómo andan en doctrinas equivocadas. Entonces, todas esas son personas que están engañadas a sí mismos, teniendo la verdad en sus manos, que es la palabra. Quisiera saber, porque hice como este resumen del capítulo 7. Si ustedes tienen alguna pregunta, hermanos, léanlo. Y si hay algo que necesite expandirse, si yo no lo sé, porque así como todos ustedes, yo estoy aprendiendo, lo puedo buscar. Si lo sé, si tengo en mis recursos aquí, yo lo hablo, yo lo digo, pero realmente me han impactado estos capítulos, aunque me los quería saltar, pero, pero sí me han impactado. Habla cómo la responsabilidad cae en las autoridades.
y como el pueblo también tiene que abrir los ojos. Cómo necesitamos profetas en nuestro país, pero un profeta, así como más adelante lo comparan y tratan de decir que está loco, ya lo vamos a ver en el otro capítulo, que quieren decirle que está loco, pero quizá necesitamos un profeta así, que no le tenga miedo a nada y que pueda hablar la verdad por nuestro país. Y sacando todo lo que dice aquí, todo, yo me maravillo todas las formas que el profeta inspirado por Dios busca de hacer que el pueblo se arrepienta y que entienda. Le pone el horno, cómo se hace el pan en el horno, le pone lo de la paloma, cómo la paloma se comporta. O sea, le pone tantas formas de que ellos podían entenderlo y aún así no quisieron entenderlo, porque voluntariamente, como mirábamos antes, ellos estaban en pecado. ¿Alguna pregunta sobre el 7? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Hermanos, tratemos de participar un poquito. Sí, dígame. Hermana, hermana Eva. Ujú. Sí, el hecho solamente de, quizás por alguno de los hermanos, ¿verdad? De que habla de Efraín y habla de Judá, y luego de repente usted ya lo mencionó, pero algún hermano hasta ahora puso atención o algo. Entonces, explicar que en ese entonces se habían dividido en dos reinos, ¿verdad? Habían dos reinos, pero que al juntarse era el pueblo de Israel, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel, solamente que estaban en ese momento divididos en dos reinos. Y si nos fijamos bien, a ambos reinos se les da profecía, ¿verdad? Sí, A ambos reinos se les da profecía. cuando habla de Efraín, habla de lo que es casi sinónimo de lo que después se habla como el reino del norte. Corríjame, que a veces me confundo. Sí, el reino del norte. Y Judá era el reino del sur. Sí. Tengo que apuntar ciertas cosas. A estas alturas ya saben que yo estudio antes de venir porque si no se me olvida. Sí, pero Sí, pero todo así era es. el pueblo de Dios, pero ellos se habían dividido. Y en uno de los capítulos anteriores inclusive les habla de que están en guerra y que esa guerra viene por el no conocer, no buscar a Dios. Entonces, si estamos bien, pasaría para el capítulo. Ah, no, tengo aquí algo. Ah, sí, lo del arco. Lo de pasar a Oseas 8. Y se recuerdan, no sé si recuerdan que este libro es como bien poético. Tiene como palabras de poesía ahí. Y en la división de la nueva versión internacional tiene siembran vientos y cosechan torbellinos. Y yo, qué poético, ¿cómo se oye esto? Pero después el contenido de ese capítulo es la idolatría voluntaria. O sea, el profeta lo dice en una forma poética, pero es algo terrible. Es algo terrible porque el torbellino es de las fuerzas del viento más fuertes que hay, es como ¿cómo se llaman? Los tornados. Es las fuerzas más, es de los vientos más fuertes que hay en la naturaleza. Y todo el mundo tiene que apartarse porque levanta todo, es destructor. Entonces ya ahí nos está hablando de lo que viene, de lo que viene por esa idolatría. Eh, Ahí en esa parte habla, casi sería por traducir un poquito, es sembrando idolatría y entonces cegando destrucción. Están, eso es casi como lo que nos implica el verso aquí. Dice que en el del 1 al 6 todo nos habla de que están desechando a Dios y están aceptando los ídolos. Y primero, en el versículo 1 es el que quiero leer aquí.
porque dice, da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. ¿Saben cuándo tocaban la trompeta? La trompeta la tocaba quizá para las fiestas, pero en ciertas ocasiones la tocaba el vigía, el que estaba en los límites, cuando venía el enemigo, cuando venía un peligro, cuando venía destrucción. ¿Y qué le está diciendo aquí Dios a través del profeta? Al profeta que dé el toque de trompeta, porque hay peligro, pero aún así vemos lo que dice después. Unas quebrantaron el pacto y otras se rebelaron definitivamente, es rebelión, que es lo peor que podemos hacer contra los mandamientos de Dios. Y lo tremendo, hermana, en el versículo 2, no sé Ujú. si los hermanos estuvieran llevando la lectura, ¿verdad? Qué impactante, que dice, Israel clama a mí, Dios nuestro, te conocemos. Le están Están, diciendo que lo conocen, pastora. exacto, exacto, es Sí. increíble y es impactante. Están reconociendo y están diciéndole al mismo Dios que lo conocen. Pero luego dice, pero Israel ha rechazado el bien. Ujú. Oiga bien, así que un enemigo lo perseguirá. O sea que Israel conocía perfectamente bien lo que estaba haciendo en contra de Dios, porque Israel conocía a Dios, sabía quién era Dios, pero simplemente no quería nada con Dios. Por eso es, voluntariamente se estaban alejando de Dios. Qué terrible. Conscientemente de lo que estaban haciendo, se estaban alejando de Dios. Inclusive le reclama al pueblo el que las autoridades tengan la autoridad, valga la redundancia, y que sean responsables, no exime al pueblo. El pueblo también tiene que participar, porque aquí en el siguiente versículo, en el 3 dice, no, en el 4 dice, establecen reyes que yo no apruebo. ¿A quién le está hablando? ¿Quién estableció los reyes? Y después, y escogen autoridades que no conozco. ¿Quiénes escogen las autoridades? Hermanos, somos responsables ante Dios de nuestra nación, de la tierra que Dios nos ha dado. Somos responsables. Mire, y con su plata y con su oro se hacen imágenes. Ahí habla que en Samaria, y esto es cierto, ahí tenían un becerro. Volvieron, ¿se acuerdan cuando Moisés bajó, que tenían un becerro? Pues ese becerro continúa siempre. El enemigo está, quizá ahora no tenemos un becerro ahí, pero tenemos algo. Tenemos algo que conocemos a Dios, pero voluntariamente nosotros lo queremos tener ahí. Qué terrible, qué terrible la naturaleza humana. Sí, realmente, hermana, porque imagínese que dice en el texto, en el versículo 6, ese becerro procede de Israel, es obra de un escultor, no Ujú. es Dios. Oiga bien, no es Dios. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. O sea, a mí me parece como escuchar a Dios diciéndoles estas cosas al pueblo de Israel. No me pongo en el plano de escuchar al profeta Sí, diciendo estas palabras, sino a Dios mismo diciéndoles, ese becerro no es Dios, no, ese becerro no soy yo. Y aún así, el corazón, ¿verdad? Como decía en textos anteriores, la sí, la arrogancia del soberbia. corazón del hombre es realmente. Sí, después, comenzando al 7 ya habla que Israel es juzgado y ya comienza. Ahí es donde sale el título de esta parte. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no va a producir harina. Eso es terrible, eso habla de hambruna. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. O sea, no tienen salida.
Esto es bastante difícil que, que el pueblo de Israel haya hecho semejante cosa. Y lo más terrible es que seguimos en la misma posición. Sigue inclusive Israel en estos tiempos en esa posición. Entonces hay cosas que, que nos dan que pensar, nos dan así como qué se puede hacer. Y aquí tengo una anotación que en esa parte que leyó la pastora, que dice que reconoce, que lo conocen, le dice, entonces hay una palabra que es hebrea que es yadá y se reutiliza en el contexto de reconocimiento de Dios por parte de Israel. Y sabe que leía, y esto por eso lo anoté aquí, que el significado de yada va más allá del simple conocimiento de alguien. O sea, no es como yo conozco a la vecina, ¿verdad? Sino que implica un conocimiento profundo que define una relación íntima. Allí Israel le está diciendo yada a Dios. Imagínense, le está diciendo, te conozco bien, tengo relación contigo, pero yo voluntariamente me estoy yendo para allá. Entonces se están contradiciendo. Unas se están contradiciendo y otra, la soberbia no los permite ver que la relación íntima que implica esa palabra ya no la tienen. Esa relación íntima que dice ahí, porque allí esa palabra lo que dice es como un amigo, un gran amigo que usted sabe, o como, digamos, aunque la comparación, sí vale la comparación en este momento, porque estamos hablando que él es el esposo y Israel es la esposa. La esposa, cuando el esposo viene cansado, solo lo mira y le dice, estás cansado. Cuando el esposo viene enojado, solo lo mira, hasta por la forma en que camina y cómo mueve las manos, está enojado. Y lo mismo el esposo con la esposa. Te sentís mal, le dice, solo la voltea a ver. Esa es la que implica esa relación. Israel le está diciendo que están teniendo esa relación y le está siendo infiel. Eso es algo, eso es lo que la vida del profeta les está mostrando. Por eso yo me inclino siempre a que el profeta durante años, con su relación con su esposa, les estuvo mostrando eso. Ellos creen, les están diciendo, no, yo te conozco, tengo una relación tan íntima que sé las reacciones que va a tener y todo, como un esposo con una esposa. Pero están haciendo, pero yo, así como fue Gomer, que ella tenía el esposo y todo, lo conocía, y se decidió a ir por los otros hombres. Así está Israel. Le está diciendo a Dios que lo conoce, que ha tenido una relación íntima con él, pero que por su voluntad se va a lo otro. Y eso es algo como muy terrible, terrible, porque es casi como una hipocresía. Porque yo vengo, le digo a Dios, Señor, yo te amo, yo voy a cumplir tus mandamientos y después doy la vuelta y estoy haciendo todo lo contrario. Hermana Eva, esto, bueno, yo lo relaciono un poco con el amor al mundo, pues, el amor al Así es, mundo hoy día, sí. porque conocemos de Dios, sabemos de sus bondades, sabemos de sus prodigios, sabemos de su amor eterno para con nosotros y nos encanta, ¿verdad? Nos encanta ir a la iglesia y orar y que nos haga milagros, sanidades, prodigios, tantas bondades, que nos cuide cada día, que Mm, hoy nos haya permitido llegar a esta noche y nos va a dar un dulce sueño y nos va a permitir despertar el día de mañana, pero siempre queremos seguir también gozando de las mieles del mundo. ujú. Siempre queremos seguir, o sea, queremos tener como las dos cosas. Y eso es lo que a Dios no le gusta, porque Dios es un Dios celoso.
Dios es un Dios celoso y él lo dice. Él lo dice, que Él nos quiere a nosotros solamente para Él, que no podemos estar con mieles en el mundo y con mieles también con Él. ¿Me entiende? Y Exactamente. lo que no nos damos cuenta es que tarde o temprano, esa relación que mantenemos con el mundo y que no queremos dejar con el mundo, tarde o temprano nos va a empezar a exigir, porque si hay cosa exigente es el mundo. El mundo primero te Ujú. suelta todo, te da todo y pareciera que qué bonito, ay, qué bueno, qué fácil, todo lo que me da, todo lo que recibo, pero va a haber un momento cuando te va a empezar a exigir, cuando te va a empezar a pedir y no vas a tener lo suficiente para poder pagar lo que el mundo te va a exigir. Así es. Y entonces, hay de aquel, porque es probable que hasta la vida misma te exija el mundo. Y eso lo vemos clarito aquí, pastora. Yo estaba viendo que Israel le está diciendo, yo te conozco, yo tengo una relación, tiene una relación con Dios, pero está buscando alianzas con otras naciones para que lo protejan. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con Dios? Ahí en el versículo 8 dice, los israelitas subieron a Asiria, se apartaron. Esta palabra, yo digo, ¿cómo habla Dios? Se apartaron como terco asno salvaje. Alguien que no lo han domado, no lo han domesticado, no tiene dueño, porque es un asno salvaje. Y dice, y Efraín se ha comprado amantes. Claro, están hablando de que le están diciendo, no, yo te conozco, he tenido una relación íntima como mi esposo, pero están buscando a Siria, están buscando protección en otros. Y sabe qué dice en el 10, pero aunque se los compre entre las naciones, de ahí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. ¿Qué decía la pastora en este momento? El mundo al final va a exigir más. Después Asiria les exigía tributos. Después Egipto les iba a exigir que le pagaran impuestos. O sea, eso es algo que lo vemos hoy. El mundo, hay algunos que dicen, no, voy a beber. Yo he oído personas, no, yo solo bebo en la fiesta. Y después acaban de que cada cierto tiempo, si no beben, no están bien. Y el dinero se les va en esos líquidos, en esa agua, porque no pueden dejarlo. Entonces, allí dice, Hermana Eva, comenzarán a retorcerse, dice. hermana Eva, Sí. creo que lo más real que podemos tener en este momento es justo lo que le está pasando a muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Ujú. Muchos de los jóvenes que los enganchan con la droga, ¿verdad? Los enganchan con la droga y les dan un poquito de droga, les regalan un celular, les dan dinero en efectivo Sí. y no te preocupes, no, esto es tuyo, sos el pana, sos mi perro, no te preocupes, no tenés que pagar nada, no tenés que dar nada, vos sos nuestra familia, sos nuestro hermano. Pero ya con el tiempo, cuando ya el muchacho está bien metido, cuando el muchacho ya está bien contaminado, que ya no puede vivir sin la droga, entonces empiezan a pedirle. Sí. Entonces empiezan a exigirle. Entonces, ok, no puedes pagar con dinero, entonces tenés que ser sicario, tenés que ir a matar a otros, con eso tenés que pagar la droga que vas a consumir, ¿verdad? Eso es justamente es la forma de actuar del mundo, pues. Primero te suelta y te da y te regala y te hace sentir el Dios de este mundo, pero luego con toda seguridad te va a quitar todo lo que pueda y si es posible hasta la vida, así como lo vemos con nuestros muchachos. Yo pensaba en estos varones, en estas personas que han cometido esos fraudes millonarios y algunos de ellos son de familias con dinero. Y uno a veces piensa, si tenían dinero, ¿qué necesidad tenían de, de robar todos estos millones? Pero pareciera que como tienen dinero, quieren más
y quieren más y quieren más y hasta que caen porque es demasiado la ambición. Entonces eso es, o se mira en diferentes áreas, en todas las áreas. Y Dios les habla, sabe que también aquí les habla de hipocresía, pastor, así como decía, les enseña de su hipocresía. Mire, les habla en el 11 todavía idolatría. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Ahora, ¿cómo van a pecar? Más adelante dice, yo podría escribirle mis leyes muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Y en el 13, me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. En los altares de Dios le han ofrecido las ofrendas, le han ofrecido los sacrificios, pero a Dios no le agrada. Aunque estén cumpliendo con lo que dice que el sacrificio sea perfecto, de que lleve el cordero, perdón, sea perfecto y todo, a Dios no le agrada. Y algo que me llamó mucho la atención, voy a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados y tendrán que regresar a Egipto, a la esclavitud. Dios toma en cuenta las cosas que hacemos que no le agradan y peor las que hacemos voluntariamente, porque venimos y le decimos, Señor, lo conocemos y voluntariamente hacemos las cosas, entonces Él toma en cuenta. Y a veces decimos, el Señor no olvida, no nos olvida para nuestras oraciones, no nos olvida sus promesas, no olvida sus pactos, pero parece que nosotros obviamos la parte de que Dios todo lo sabe. Entonces Él también sabe nuestros pecados, sabe lo que estamos haciendo y sabe si le estamos mintiendo. Digamos, yo puedo ir donde los pastores y yo ya casi muestro que tengo alas y todo, pero Dios mira todo por dentro. Y diría, y esto es hipocresía. Esto es hipocresía y Dios eso no le agrada, no le agrada. Entonces ahí dice, se han vendido y eso es terrible porque él se habla, en el 14 habla, Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá, ahí están los dos, ahí están las dos de la división, ahí están los dos. Una división en Israel que dice que se olvidó de su hacedor. Y después habla de Judá, que multiplicó las ciudades amuralladas. Ellos se pusieron, estuvieron en un tiempo en que estaban bien económicamente, políticamente, entonces se pusieron a construir, se pusieron a hacer y se olvidaron del hacedor. Ahora, la última parte del 8 es terrible, como muchas partes aquí, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortaleza un fuego que la consuma. El fuego purificador de Dios, porque más adelante vamos a ver que Él puede purificar, pero no tenemos que esperar a llegar a eso. No tenemos que esperar a que el Señor nos lance fuego, el que ya nos diga, ya no los conozco, ya ya no estoy para ustedes. Y habla de esterilidad. En este capítulo, del 10 al 14, esta parte me la había saltado, pero sí lo tengo ahí en eso, que habla de esterilidad. Esterilidad habla de que no va a haber fruto. No va a haber fruto, no estamos hablando solo de tener hijos, sino que esterilidad, como todo este libro es un matrimonio de Dios con su esposa que se ha prostituido, ya no habrá fruto en ese matrimonio, ya no habrá algo bueno, ya no va a haber una relación y va a llegar a la esterilidad y lo que es peor, va a llegar al duelo.
precisamente por el castigo de Dios. También Dios va a enviar sequedad. Ahí vimos que dice que aunque las espigas no van a dar fruto, pero y aunque dieran, van a venir los enemigos y se las van a quitar. Y después, más adelante, vamos a hablar de cómo los va a someter a ser vagabundos. Ahí cuando dice que los va a hacer regresar a Egipto, se van a quedar sin sus tierras y van a volver a la esclavitud, van a ser extranjeros de nuevo, van a ser vagabundos. Entonces, este 9 habla del juicio de dispersión y esterilidad. Y estoy viendo la hora, este es el 8, perdón, de la Sí, el 8. idolatría, sí. Hoy Entonces, terminamos el 8. entonces, para la próxima, porque estoy viendo la hora, el 9, perdón, es que me pasé al 9. El 9 habla de la dispersión y de la esterilidad. Sí, me equivoqué en lo anterior, mis disculpas. Esto es lo que vamos a ver la próxima vez. Es que ya lo tenía preparado, digo, por si avanzo. Pero al final siempre hay mucho de lo que hablar y Sí. reflexionar. Y Siempre, me siempre parece lo leemos muy en la importante. nueva versión internacional, hermana. Sí, Ok. sí, sí, ese es, aunque no sé, ya son las 8:01, no sé cómo están los hermanos, Sí, no, pero ya por hoy terminamos, pero muy interesante, muy bonito y ojalá que los hermanos pudieran, solo es un capítulo y es un capítulo, bueno, muy bonito, muy interesante realmente si lo leen en la nueva versión internacional es muy, muy claro, ¿verdad? ujú, Y puede dar la oportunidad para que más hermanos puedan participar, ¿verdad? Y hacer más bonita la charla, ¿verdad? sí, el Los 9 animo. pastora, es juicio de dispersión y esterilidad. Y después si nos vamos al 10 es juicio de destrucción. Y ahí en esa parte terminamos con los juicios. Vamos a Ok. tratar de hacer los dos la próxima semana para ver los juicios de Dios. Realmente los tenía ya preparados, pero es que hay tanto de qué hablar y reflexionar y es como bien difícil solo pasarlo por encima, porque esto es algo que nosotros tenemos que aprenderlo para nuestras vidas. Y Amén. estamos hablando de renovarnos y para renovarnos, el Señor tiene que sacar a luz. Yo confío que después de esto, o mientras estamos leyendo, reflexionemos en nuestra vida, ¿verdad? Para que Claro, podamos ser renovados por la palabra. Porque si no lo reflexionamos, pues es como estamos oyendo algo, estamos leyendo algo. Pero por eso es que a veces traigo lo que significa alguna cosa, cómo cuidaban los arcos y todo, porque es para que profundicemos un poquito más y sobre todo que nos demos cuenta de que más claro no se los pudo haber explicado el Señor. Es así como casi le está diciendo, bueno, a ellos les habla del pan y yo les digo, aquí el Señor hubiera dicho, soy como la tortilla, porque sin la tortilla no vivimos, algunos. sí, Entonces el sí. Señor les habla tan clarito que a uno a veces piensa que es gente más tonta y lo peor es que a veces nosotros caemos en eso. Sí, se actúa de la misma forma. Sí, aunque estemos diciendo qué gente esa, y resulta que nosotros caemos a veces en lo mismo. Entonces, por eso es que es bien difícil pasar solo por encima y, Ujú. y Sí, continuar, porque si vamos a ser renovados por la palabra, tenemos que hallarle ese gusto, ese gusto. así es. Y vamos a seguir con los juicios. Y quisiera saber si alguno de los hermanos nos quiere despedir en oración. ¿Hay alguien que pueda abrir su micrófono y pueda voluntariamente, si no dedocráticamente? Pero no sé si alguien está ocupado o no. Sé que el hermano Alex una vez, él voluntariamente dijo que sí. ¿Está por ahí, hermano Alex?
Amén, hermana. Bendición, hermana. Lo hice Bendiciones, porque hermana. yo sé que usted está por ahí. Entonces, si puede Eh, despedirnos en oración, por favor. Amén, hermana Eva. Dios bendiga, hermano. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la vida de nuestra hermana Eva. Gracias por todo este conocimiento que nos transmite. Y gracias, Padre, por permitirnos disfrutar de tu palabra, aprender cada día más. Y realmente, Padre, necesitamos de ti. Gracias Amén. por este tiempo y bendecimos la vida de todos los hermanos que están en esta reunión y de todo el ministerio. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Es un privilegio para mí el poder estudiar y aprender. Y espero en el Señor que estemos aprendiendo todos, porque sí es algo, estas advertencias y más en los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, es algo que tenemos que considerar y Dios nos habla bien claro, nos dice bien claro las cosas, así que descansen, tal vez si se pueden leer de nuevo algunos de los capítulos y quizá ya con lo que se habló le encuentran un nuevo sabor. La palabra nunca vamos a decir que la leímos muchas veces. La podemos leer y releer y todo el Señor nos va a hablar siempre. Que pasen buenas noches, gracias por su tiempo, Dios los bendiga a todos. Nos vemos Gracias, el hermana otro Eva. lunes. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén, amén.